Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en un episodio que va a ser distinto por muchos motivos. Primero porque no estoy en casa, como pueden darse cuenta, no es el escenario habitual, estoy viajando y bueno, eso cambia un poco las condiciones. En segundo lugar porque este es un día que se suponía tenía que ser normal, pero no lo ha sido. Estoy grabando el domingo 14 de diciembre de 2025 y comenzamos el día teniendo noticias de un atentado antisemita en Australia, donde dos personas dispararon contra personas que estaban en una playa de Sydney, en Australia, encendiendo las primeras luces de Hanukkah. Hasta donde sabemos, 16 personas fueron asesinadas, entre ellas un niño, y hay muchos heridos, muchos de ellos graves. Por lo tanto, queremos dedicar este video y este estudio a la sanación completa, a la refuah shlema de los heridos y a la memoria de las víctimas que fueron asesinadas, que su memoria sea para bendición. Y el tercer lugar por el que este video va a ser distinto, porque el tema que vamos a tratar hoy tiene un carácter diferente a los temas que solemos tratar en este canal. Este tema de hoy día va a ser extremadamente especulativo. De hecho, no vamos, casi no vamos a tratar textos bíblicos, por supuesto, esto es la Biblia bajo los lentes, vamos a trabajar con la Biblia, pero los textos son tan conocidos que en realidad no los vamos a leer, los vamos a citar. Y lo que quiero dejar en claro es que lo que pretendo en este video no es cambiar necesariamente la interpretación tradicional de los pasajes sobre los que vamos a conversar, sino que quiero proponer una lectura distinta que puede ser complementaria a la lectura tradicional. Y en realidad, antes de citar cualquier texto, quiero hacer una pregunta. ¿Y si Adán y Eva no pecaron en el episodio del árbol y del fruto prohibido? Esa es la pregunta que voy a considerar. Yo sé, antes que digan cualquier cosa, yo sé que el Nuevo Testamento va a decir explícitamente y va a tratar explícitamente el episodio del árbol del bien y del mal como pecado. Y de hecho yo sé que en la teología cristiana, esto es para mis amigos cristianos que vean este video, yo sé que la teología cristiana necesita del, del pecado de Adán y Eva, que es central en la teología cristiana porque es necesario para explicar la muerte de Jesús. Pero aún así, quiero leer el texto de manera distinta porque el libro de Génesis nunca llama al acto cometido por Adán y Eva, por Eva y Adán en realidad, en ese orden, en el capítulo 3 de Génesis, nunca llama a ese acto de pecado. Entonces yo me voy a tomar la libertad de preguntarme y si realmente no fue pecado. De hecho, la primera vez que aparece la palabra pecado en el libro de Génesis es en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, cuando Dios conversa con Caín, le pregunta por qué está decaído su semblante y ahí Dios le dice, ¿acaso
¿Acaso si haces las cosas bien no serás recompensado, no serás alegrado, tu semblante no se elevará? Y si haces las cosas mal, el pecado va a estar a la puerta acechando, pero tú puedes dominarlo. Ese es más o menos el diálogo, ¿no? Pero esa es la primera vez que se usa la palabra pecado en toda la Biblia, en particular en el libro de Génesis, en Bereshit. Entonces, cabe la posibilidad que para el libro de Génesis, lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 no sea exactamente un pecado. Y déjenme argumentar desde otros puntos de vista. Déjenme tratar de explicar por qué he llegado a pensar esto, que lo que ocurrió en Génesis 3 no es exactamente un pecado. Primero, hay una noción en la que yo creo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo, quizás no los calvinistas, pero muchas tendencias teológicas, muchas tendencias religiosas están de acuerdo, es que, esa noción es que Dios hizo al ser humano libre. De hecho, esa libertad moral, es parte de la imagen de Dios que Dios colocó en los seres humanos, en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos. Entonces, ese por un lado, el ser humano fue hecho libre. Y de hecho, uno de los argumentos que se usan para decir que el ser humano fue hecho libre es que Dios en el jardín del Edén le dio al ser humano la posibilidad de optar entre dos caminos. Y esa opción, esa posibilidad de optar, se expresa justamente en la existencia de este árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, es cierto, en Génesis capítulo 2, Dios ordena, está expresado como una orden, como como un mandamiento, que el hombre no comiese el fruto de ese árbol. Pero el hombre fue hecho con la posibilidad de aceptar ese mandato o rechazarlo. Podía dejar de comer o podía comer, que fue de hecho lo que eventualmente sucedió después, ¿no es cierto? El caso es que si nosotros creemos que el ser humano fue hecho libre y que esa libertad se expresa en que Dios colocó dos opciones al ser humano, bueno, tenemos que admitir que esas dos opciones tienen que ser legítimas. Me explico. Imagínense que yo invito a uno de mis hijos, por ejemplo, a mi hijo menor, lo invito a tomar helado. Y le digo, mira, puedes escoger entre helado de chocolate y helado de pistacho. Y mi hijo escoge helado de pistacho y en ese exacto momento yo le doy una cachetada y le digo, escoge sabiamente. Y entonces mi hijo recapacita y escoge con sabiduría el helado de chocolate y yo lo recompenso, incluso después le compro un regalo por haber escogido sabiamente el helado de chocolate. ¿Dirían ustedes que mi hijo realmente era libre de escoger? No, porque una opción implicaba un castigo y la otra opción no, de hecho suponía un premio. Y en realidad eso no es libertad, en el mejor de los casos es una libertad dirigida, una libertad protegida, entre comillas, pero eso no es libertad verdadera. Entonces nosotros deberíamos colocarnos en sospecha ante la idea de que una de las opciones era legítima
y provocaba un castigo. La libertad obliga, sí, a asumir las consecuencias de la elección, pero las dos posibilidades tienen que ser legítimas. No puede ser que una conlleve castigo y la otra no. Tienen que ser legítimas. Entonces eso ya nos pone en alerta. Otra pista que tenemos es que en el mismo en el capítulo anterior, en el capítulo 2, sucede algo muy extraño. Adán dice algo muy extraño. El contexto es el siguiente. Dios se da cuenta, entre comillas, declara que no es bueno que el hombre esté solo, le da a conocer todos los animales y no se encuentra una, una compañía, una pareja compatible para el hombre. Así es que el hombre es puesto bajo anestesia y de su costado, porque el hebreo dice en realidad de su costado, Dios retira a la mujer, separa a la mujer de Adán y luego se la presenta. Y Adán dice algo extrañísimo. Dice, después de reconocerla como su semejante, ¿no? Hueso de sus huesos, sangre de su sangre, y todo lo demás, después de reconocerla su igual y opuesta al mismo tiempo, dice algo extrañísimo Adán. Dice, y dejará. El hebreo, de hecho, dice literalmente, y abandonará. Por tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué es la parte extraña de eso? La parte extraña es la primera. Es una parte muy misteriosa. Dice, y dejará y abandonará el hombre. De hecho, dice un hombre, porque no hay artículo. Y abandonará un hombre a su padre y a su madre. Pero eso es extrañísimo. En primer lugar, Adán no tiene padre ni madre. Lo más parecido a eso es Dios para Adán. En segundo lugar, Adán nunca hizo eso, por lo menos en el capítulo 2. ¿Por qué él dice algo que él no hace? Y uno se pregunta acaso si él podría hacer, abandonar padre y madre para unirse a su mujer. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, uno podría decir es algo que él le está transmitiendo, lo está declarando como un designio para sus hijos, para sus descendientes, que sus propios hijos iban a tener que abandonarlos a ellos, a Adán y a Eva, para unirse a su mujer. Pero de cualquier manera es extraño. ¿Por qué lo diría? ¿Y por qué finalmente el ser humano el hombre tiene que abandonar a su padre y a su madre para unirse a su mujer? ¿Por qué es importante que esté dicho en ese texto? Yo creo que ese punto está muy vinculado a lo que sucede en el capítulo 3. Veamos si me explico. Adán y Eva están viviendo en el jardín de las delicias. Esa es la traducción de Gan Eden. Gan significa jardín, Eden significa delicias. El Gan Eden es el jardín de las delicias. Y el jardín de las delicias era un espacio especial, era un espacio que, que no abarcaba todo el planeta, era un espacio limitado donde había condiciones muy especiales, muy especiales. Era un espacio que sin ser el cielo, sin ser el cielo, el dominio en que Dios es absolutamente evidente,
era un espacio en que la presencia de Dios era mucho mayor de la que se percibe hoy día, y la vida era de cierta manera sobrenatural. ¿A qué me refiero? A que Adán, el hombre, el ser humano, tenía que cuidar el jardín, tenía que cultivar el jardín, pero parece, desde el punto de vista del trabajo, parece algo bastante sencillo, nada muy pesado. Y sin embargo, tenía alimentación asegurada, podía comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es decir, el ser humano no tenía que ganarse el pan, no tenía que ganarse el alimento, era solo estirar la mano, tomar un fruto y comer. Y por otro lado, en el jardín tenía acceso a vivir eternamente, podía comer del fruto del árbol de la vida y vivir eternamente. Esas no son condiciones naturales. En el jardín del Edén, el hombre estaba bajo la supervisión y el cuidado permanente de Dios y vivía en condiciones sobrenaturales, recibiendo la bendición de Dios constantemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que en esas condiciones es muy difícil que alguien pueda crecer, que alguien pueda realizarse, que alguien pueda llegar a ser el mismo. Porque está siempre con el papá, porque está siempre con, en este caso Dios, la figura de autoridad, está siempre delante de él y siempre le está proveyendo, tiene todas las necesidades cubiertas. Él no tiene que hacer nada realmente. Y si no tienes que hacer nada realmente, no puedes desarrollarte, no puedes realizar tu potencial. A ver, los seres humanos de alguna manera somos seres inacabados. Nosotros tenemos que descubrir nuestro propósito, tenemos que descubrirnos cuáles son nuestros talentos, para qué somos buenos y qué es lo que podemos hacer en el mundo. No venimos con manual de instrucciones y tampoco tenemos instintos muy fuertes en ese sentido. Así es que para realizarnos, la única manera que tenemos para realizar el potencial de nuestra alma, porque nuestra alma es pura potencia, es pura posibilidad, como los niños. Los niños tienen en principio la posibilidad de ser lo que quieran, pueden desarrollarse de la manera que quieran. ¿Y cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Es que, bueno, hay muchas diferencias, pero una de ellas es que el adulto sea especializado y sea realizado en un cierto sentido abandonando los otros. Pero el niño es pura potencia. El adulto ya se ha realizado, al menos parcialmente, o se realiza ese potencial y lo transforma en acciones concretas. O sea, toda esa potencia la transforma, al menos parcialmente, en algo real. Es como, es como si alguien tuviera talento para el piano. ¿Qué significa que alguien tenga talento para el piano? Es que tiene en principio las condiciones para poder tornarse un pianista. Y un buen pianista, un gran pianista, el mejor pianista. Pero eso es una posibilidad, es pura potencia. Tiene las condiciones necesarias para llegar a ser un gran pianista, pero no es un gran pianista. Ni siquiera es un pianista. Tener el talento para ser pianista no te hace un pianista. Para ser un pianista tienes que estudiar tus escalas, aprenderte los acordes, las notas y practicar varias horas por día hasta llegar a dominar las técnicas y tener la sensibilidad expresiva para poder ejecutar de gran manera obras de piano y las más complejas que existan. Eso es un gran pianista.
No basta tener talento. El talento es pura potencia. Es el trabajo lo que hace que tú realices esa potencia, que tú la tornes real y te transformes en algo, en un gran pianista. Ahí realizaste tu talento y tu potencia. ¿Estamos bien? Pero Adán no tenía muy pocas posibilidades de hacer eso. ¿Por qué? Porque él estiraba la mano, tomaba una fruta, se la comía y estaba satisfecho. Tenía todas sus necesidades satisfechas. No tenía muchas formas de realizar su potencia, su potencial. Por otro lado, hay otra pista de que esto del árbol del bien y el conocimiento del bien y del mal tiene que ver con la realización de sí mismo y con adquirir cierto grado de conciencia de sí mismo. Vamos al texto, vamos a ver un texto que voy a tener que buscar. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 7 y creo que es el versículo 15. Sí, vamos a leer del 14, el 14 es conocido, ¿no es cierto? Al Evangelio de Mateo le gusta mucho. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Este es Isaías hablándole al rey de Israel en ese momento. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen. Olvídense eso, el texto hebreo no dice virgen, dice una joven. He aquí una joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta frase, para desechar lo malo y escoger lo bueno, es lo más parecido que existe en toda la Biblia hebrea a la frase conocer el bien y el mal. Es decir, cuando en este texto de Isaías, cuando se dice que el niño eh, va a comer cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y lo bueno, está hablando de un desarrollo. Va a desarrollarse, va a crecer hasta el punto que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, hasta que pueda distinguir entre el bien y el mal y hacer sus opciones. Ok, entonces, al parecer el texto bíblico relaciona el conocer el bien y el mal, conocer la diferencia entre el bien y el mal y poder escoger entre ellos, a una etapa de desarrollo que necesariamente indica una cierta madurez. Y de hecho, Adán y Eva, viviendo en el Gan Eden, no tenían ese grado de madurez. De hecho, el texto enfatiza que ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Les faltaba un cierto grado de conciencia de sí mismo, de quiénes eran y enfrentarse uno al otro. Entonces, lo que vamos a proponer en este video, que se está tornando largo y les aviso, este video va a ser largo, lo que parece que está ocurriendo en el jardín del Edén es que el ser humano tiene dos opciones. Una es vivir con todas sus necesidades satisfechas al precio de no desarrollar esa madurez y conciencia de sí mismo que los lleve a realizar su potencial, o bien la otra opción es que el ser humano abandone la casa de su padre, abandone la casa de donde vive con Dios, el Gan Eden, para unirse a su mujer y para poder desarrollar una vida independiente del padre
y poder de esa manera realizar su potencial en el mundo, poder ser alguien. Porque en realidad, ¿por qué uno sale de la casa del Padre? Esto es algo que todos hemos hecho, todos los seres humanos. Necesitamos en nuestra adolescencia desligarnos de la figura de autoridad del padre y de la madre para ser nosotros mismos. Por eso es que en la adolescencia, en alguna u otra medida, nos rebelamos contra los padres. Algunos más, otros menos, pero todos tomamos un camino cada vez más independiente. Y esa independencia llega hasta el punto en que nos vamos a vivir fuera de la casa de los papás e idealmente nos casamos y formamos una familia independiente y nos realizamos como personas. De hecho, cuando los hijos ya tienen 30 o más años y no salen de la casa de los papás se empiezan a poner nerviosos y casi que le ponen la maleta en la puerta al hijo, porque es un proceso que tiene que darse para que el hijo sea alguien. Y lo que parece estar sucediendo en el capítulo 3 de Génesis es que el ser humano toma la decisión. De hecho, Adán no la toma. Y cuando el hombre no toma las decisiones, quien lo hace es la mujer. Los que están casados saben a lo que me refiero. Y es Eva entonces la que toma esta decisión. Ella se da cuenta que el fruto del árbol es apetecible y es útil para alcanzar sabiduría. ¿Por qué para alcanzar sabiduría? Porque vas a tener la experiencia de vivir. Y toma y come. Ok, pero ustedes me dirán, pero Dios los castigó por hacer eso. Veamos, no tan rápido. Veamos cuáles fueron los castigos. Primero la serpiente. ¿Cómo fue castigada la serpiente? Que de hecho la serpiente nunca es identificada con Satanás ni con ningún ser maligno en el libro de Génesis ni en toda la Biblia hebrea. Solamente es identificada con algún ser maligno en el Nuevo Testamento. Pero como dije, vamos a tratar de leer el libro de Génesis dentro del libro de Génesis lo más posible. ¿Y cómo es castigada la serpiente? La serpiente es castigada, bueno, quitándole la posibilidad de andar, que sí, eso es terrible, pero su castigo es que va a comer polvo, se va a arrastrar en su vientre y va a comer polvo. Pregunta, ¿qué hay más abundante que el polvo en la tierra? De hecho, la serpiente es la única que no va a tener que trabajar para comer porque va a comer de lo más abundante que existe en el mundo, polvo. La serpiente es la única que va a continuar viviendo con las condiciones del Gan Eden. No va a tener que esforzarse para encontrar su alimento. En la opinión bíblica, yo sé que en la vida real sucede de manera distinta, pero en el texto bíblico es esa la situación de la serpiente. ¿Cuál es el castigo de, del ser humano, del hombre, por ejemplo? El hombre va a tener que trabajar para ganarse el pan. Bueno, es exactamente lo que estaba buscando. Justamente el problema es que cuando tú tienes todas tus necesidades satisfechas, no puedes desarrollarte, no puedes realizar tu potencial. Por lo tanto, la consecuencia justa de salir de la casa del Padre es tener que trabajar para adquirir tu sustento. O sea, no esperes salir de la casa de tu padre y que el padre te siga pagando las cuentas. No, te las tienes que arreglar por ti mismo. Y la mujer va a tener dolor en el parto. Bueno, si lo piensan bien, y esto no es algo mío, esto es algo que escuché en alguna parte y no puedo recordar la fuente, así que no puedo citarlo, pero
alguien me hizo notar, probablemente sea un texto de, el biblista Richard Elliot Friedman. Creo que fue en uno de sus libros en que el que leí una opinión de él que me parece muy interesante. En realidad, todas esas características son las que nos distinguen de los animales. Nosotros, la especie humana, es la única especie en este planeta en que las hembras sufren para, eh, para tener hijos y que, y que nosotros tenemos que construir nuestro mundo. Eso que nos distingue de los animales. Pero en fin, pero ustedes dirán, hay otras cosas. Otra consecuencia de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal es que antes no se moría y ahora sí se muere. Exacto, exacto, pero no es eso no es un castigo. Es parte de la opción escogida. Es una de las consecuencias que trae la opción escogida. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, el jardín del Edén es un lugar de existencia sobrenatural. Cuando tú sales del Gan Eden, cuando sales del jardín de las delicias, vienes al mundo material, al mundo, al mundo que es regido por las leyes físicas, por las leyes naturales. Y en el mundo regido por las leyes de la naturaleza, nada es eterno. Es cierto, si tú sales de la casa del Padre, entonces tienes que vivir fuera de la casa del Padre, sin el cuidado y la protección constante del Padre. Se genera una distancia con el Padre. Y efectivamente, salir del Gan Eden, del Jardín de las Delicias, provocó un, una separación. No es una separación, es un ocultamiento adicional de Dios. Acuérdense que la palabra mundo en hebreo es olam, y olam está relacionado con el verbo alam, que significa esconder. Olam es aquello que oculta. ¿Y qué oculta el mundo? Oculta a Dios. Porque en el mundo regido por las leyes de la física, por las leyes de la naturaleza, la presencia de Dios no se nota, justamente porque el mundo funciona con leyes de la naturaleza. Y uno cree que el mundo es completamente natural y Dios está escondido detrás de eso. ¿Me doy a entender? Entonces, ahora el ser humano que escogió una de las opciones legítimas, escogió realizarse, escogió venir a este mundo para realizar su potencial, ahora tiene que enfrentarse a este mundo que está también en potencia, ¿no? Tiene que ser construido, esto es un mundo inacabado. Tiene que ser ahora construido por el ser humano, esa es su misión en el mundo, construir el mundo. Y la única herramienta que tiene es su libertad. Es la única característica que tiene. Y ahora el ser humano tiene que aprender qué hacer con su libertad. Y va a cometer terribles errores. De hecho, ahora va a tener que cargar también con las consecuencias de las opciones que escoja. Porque claro, ser libre no significa que puedas hacer lo que quieras. De hecho, ¿quién fue el que dijo que ser libre es en realidad poder hacer lo que tienes que hacer? Cumplir con tu deber. Ser libre es justamente tener las condiciones para poder cumplir con tu deber. Y el ser humano va a tener que aprender a usar su libertad. Y la va a usar mal, muy mal, sobre todo al principio.
la va a usar tan mal que va a llevar al mundo casi a su destrucción en el diluvio, en la época justo antes del diluvio. ¿Y cuáles fueron los problemas del mundo en la época anterior al diluvio, según el texto bíblico? Es que el ser humano en su mayoría trató de seguir viviendo como si estuviera en el Gan Eden, en el jardín de las delicias. ¿Por qué? ¿Cómo notamos eso? Porque los dos grandes pecados que, eh, o, bueno, claro, en realidad es un gran pecado. El gran pecado que hay el, antes del diluvio es apropiarse de lo ajeno, apropiarse de algo que no me pertenece. De hecho, el texto bíblico dice que antes del diluvio, en la época de Noé, el mundo estaba lleno de violencia. En hebreo se dice que estaba lleno de Hamás. Hamás, sí, es igual al nombre del grupo terrorista. Estaba lleno de Hamás. ¿Y qué es Hamás en hebreo? Es violencia, pero especialmente es el robo con violencia. Y de hecho, uno de los episodios más marcantes en los primeros capítulos de Génesis es aquel en que los hijos de Dios tomaban a las hijas de los hombres y las tomaban por mujer. Y el texto lo dice de tal manera que lo que enfatiza es que se actuaba por la voluntad de los hijos de Dios. No, no se le preguntaba la opinión a las mujeres, las tomaban y no se veía si eran solteras, si eran casadas, no importaban. Les gustó, la tomó. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el jardín del Edén? Bueno, en el jardín del Edén, ¿cómo se vivía? Tú extendías la mano, tomabas lo que querías y lo comías. Cuando el ser humano, fuera del jardín del Edén, donde él tiene que trabajar para justamente realizar su potencial, realizar su alma, cuando el ser humano en esas condiciones, cuando tiene que desarrollar su alma, trata de vivir como si estuviera todavía en el jardín del Edén, o sea, tomando lo que quiere y consumiéndolo, está justamente dejando de hacer el propósito con el que vino a este mundo, que es realizarse a través del trabajo y la construcción del mundo. Y es más, estás impidiendo que otros realicen porque le estás robando aquello que le pertenece, sus herramientas para construirse en el mundo. Por eso es gravísimo. Perdón. Entonces, por lo que hemos dicho, al parecer lo que está sucediendo en Génesis 3 no es una rebelión contra Dios, no es un pecado, es simplemente el ser humano escogiendo el camino difícil, salir de la casa de la protección del papá, venir al mundo material y completamente natural, donde se muere, donde hay muerte. Y como dice una de las canciones de Manolo Galván, La ciudad, esa canción comienza con una niña diciendo, en un mundo donde existe la muerte, no debería haber lugar para el odio. Y este ser humano, en este mundo donde existe la muerte, comienza a tener odio. Y eso lo lleva a muchos problemas, y hay asesinatos, y hay robos y todo lo demás, y lleva al mundo casi a su punto de destrucción. Por lo tanto, todo este episodio, desde Génesis 2 y 3 hasta el diluvio por ahí en Génesis 9, lo que nos dice es, sean responsables con su libertad. Está bien que ustedes sean libres. Está bien que ustedes hayan escogido estar en el mundo material, en el mundo natural,
pero tomen la responsabilidad de lo que significa eso. Están aquí para realizar sus almas y a través de eso construir el mundo. No usen su libertad para destruir a otros, para no realizarse ustedes, porque tratan de vivir como si estuvieran en el Gan Eden, y lleven el mundo a su destrucción. La libertad del ser humano es un regalo enorme y es una responsabilidad extraordinaria. Tengan conciencia, tengan madurez suficiente para ver las consecuencias de sus actos y actúen responsablemente. Estos capítulos de Génesis, leídos de esta manera, creo yo, no solo nos liberan de la culpa de cargar con un pecado que ni siquiera es nuestro, es de nuestro ancestro, sino que nos da la responsabilidad de ser constructores y mejoradores, reparadores del mundo. Nos quita el victimismo, dejamos de echarle la culpa de todos nuestros problemas y de todos nuestros males a un ser mitológico para hacernos cargo de nuestra responsabilidad ética y moral en el mundo. Si han llegado hasta aquí, se los agradezco. Y les pido solamente que le den una oportunidad a esta forma distinta de leer el texto, que nos puede abrir perspectivas de pensamiento que van más allá de las formas tradicionales que nos hemos enfrentado al texto. Pero bien, vamos a dejar este video hasta aquí, ya son más de 40 minutos, esto está larguísimo. Díganme en los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta perspectiva, si quieren que desarrollemos más de las consecuencias de este tema en futuros videos. Y no me queda más que decirles, bueno, que tengan un lindo sábado. Shabbat Shalom para todos. Chao, chao.